Muy buenas, mi gente. Antes de empezar el vídeo, quisiera aclarar que si me notáis la voz un poco nasal es porque me he resfriado, así es, segunda quincena de julio me he resfriado, así de pringado soy. Y además estoy compungido porque ha muerto Tony Cruz, importante productor de la música y la televisión española y además de eso, integrante del grupo La Trinca, al cual profeso un gran cariño. Entonces, pues nada, era decir eso, nada más. Dicho esto, empezamos el último apartado del primer tema de la EBAU, que es el reino visigodo, para mí, pues el mejor apartado de este tema. Para empezar, hay que saber diferenciar entre godos, visigodos y ostrogodos. Los godos son un pueblo germánico que provenía de la actual Suecia, ¿vale? En la región de Gotland. Y luego, visigodos y ostrogodos son subdivisiones de los godos. Los ostrogodos dieron siempre por culo a Roma y de hecho provocaron su caída. Y los visigodos dieron inicialmente por culo a Roma, protagonizando distintos saqueos y especialmente la batalla de Adrianópolis, aunque ya más tarde se fueron integrando poco a poco en el imperio. El principal problema era la religión. Los visigodos eran arrianos y los romanos eran católicos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues que bueno, el arrianismo es como una versión un poco más humana del cristianismo, por así decirlo. Es como que no reconocen la divinidad de Jesús. Básicamente esa es la principal diferencia. ¿Y cómo surge el reino visigodo? Bueno, pues vamos a ponernos en contexto. Principios del siglo V. El imperio romano se está empezando a ir a la mierda porque ya le están dando los bárbaros por todas partes. Entonces, pues ante la ocupación de la península ibérica, el emperador Honorio le dice a Walia, rey visigodo, en el año 418: Help me, ayúdame. Y dice Walia: va, perfecto. Bueno, y ahora vamos a explicar el trato, que fue el siguiente. Los visigodos desocupan la península y el Imperio Romano concede a los visigodos un territorio independiente que se llama Foedus, ¿vale? En la Galia, pues en el cual más tarde los visigodos asentarían su reino. Entonces, pues Walia dice: va, pues está increíble este trato. Total, que pues le dan ahí al curro y tal, y pues echan a todos los bárbaros, salvo a los suevos, que se montan su reino en lo que hoy sería Galicia. Hasta aquí todo bien. Los visigodos se montan su reino, que es el reino visigodo de Tolosa, con capital en Tolosa, obviamente, y pues están un tiempo ahí colaborando con los romanos, participando en batallas como la de los Campos Cataláunicos en el 451 contra los hunos de Atila. Y nada, pues están ahí un tiempo hasta que cae Roma. Vale, ahora voy a explicar la caída del Imperio Romano de la forma más sencilla posible. Imaginemos una fiesta. La piñata es el Imperio Romano. El niño del cumpleaños son los ostrogodos y el resto de niños, pues, otros pueblos bárbaros. Vale. Los ostrogodos revientan la piñata. El Imperio Romano se va a tomar por culo. Y caen los caramelos, que es el territorio. Y los niños se tiran como bestias a por los caramelos. Lógicamente, cuanto más caramelos pilles, pues más territorio tendrás, ¿no? Pues eso es lo que pasa, que todos los niños quieren caramelos. Entonces, pues empiezan a formar reinos. En el caso de los visigodos, pues bueno, ellos como ya tienen un reino, pues lo hacen más grande al pillar territorio de la península ibérica. Y ya está, están ahí felices, montan su reino y tal, y viven ahí tranquilamente. Los problemas empiezan cuando Clodoveo I, rey de los francos, le da por expandir su territorio. Entonces, pues claro, alguien le tiene que tocar, ¿no? Alguien tiene que ser la víctima a la cual le tiene que quitar los territorios. Bueno, pues le tocó a los visigodos. ¿Qué ocurre? Pues que en el año 507 estalla la batalla de Bouillet, o Bouillet, o como se diga, no sé francés, es mi intención saberlo en algún momento, pero ahora mismo no lo sé. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los visigodos pierden y el reino visigodo de Tolosa desaparece porque ya no hay Tolosa. Únicamente los visigodos mantienen en la Galia la región de Septimania. El resto de territorio está en la península. Tras esto se dio un periodo conocido como el Intermedio Ostrogodo. Fue un periodo en el cual el reino visigodo estuvo bajo el control del reino ostrogodo de Teodorico el Grande. En este periodo la capital pasa a estar en Tolosa, porque ya no hay Tolosa, a Narbona y posteriormente a Barcelona. Y bueno, pues hay tres reyes de influencia ostrogoda:
Amalarico, Teudis y Teudiselo, en ese orden. Al morir Teudiselo, y dado que la monarquía era electiva, la nobleza eligió como rey a Agila I, acabando así con el control ostrogodo, aunque aún quedaban desafíos que afrontar, como por ejemplo la amenaza bizantina, que, pues bueno, se hizo con el sur de la península. Además de todo esto, se traslada la capital a Toledo, iniciando así el reino visigodo de Toledo. Tras un periodo de inestabilidad en el reino, llega Leovigildo al trono en el 572. Este señor quería llevar a cabo un proyecto de unificación política en la península sobre la creencia arriana, por lo cual, pues bueno, sometió a los suevos y a los bizantinos, pero le quedaron por conquistar los vascones del norte, aunque levantó la fortaleza de Victoriano, lo que hoy es Vitoria, así que los tenía vigilados. Además, emprendió un proceso de unificación de la población porque recordemos que en la península vivían hispanorromanos y visigodos. Entonces, pues impulsó algunas leyes para que pues, la población se fuera cohesionando poco a poco. Por último, había que destacar la rebelión de su hijo Hermenegildo, quien era el gobernador de la provincia de la Bética. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que este tío se convierte al catolicismo y Leovigildo era muy arriano. Así que, ¿qué hace? Pues lo encierra y se lo carga, según la tradición, en Tarragona. Y ya está. O sea, hasta aquí el reino de Leovigildo. En el 586 se muere y le sucede su hijo Recaredo. Durante el reinado de Recaredo se dio la unificación religiosa de la población. Leovigildo quería unificar a la población a partir del arrianismo, pero Recaredo fue más listo y viendo que había más población católica que arriana, pues decidió unificar a la población a partir del catolicismo. Entonces, en el Tercer Concilio de Toledo, se convierte al catolicismo y le siguieron otros tantos obispos, eclesiásticos y gente importante del mundo visigodo, unificando de esta forma la religión. Otro rey importante es Recesvinto, pues durante su reinado se promulgó el Fuero Juzgo o Liber Iudiciorum o, ¿cómo era? Código de Recesvinto. Este libro de leyes era un mix del derecho romano y de las leyes visigodas, que bueno, pues estuvo ahí, ¿no? Y pues de puta madre, ¿no? Perfecto. Antes de finiquitar el reino, vamos a hablar un poquito de economía y de política. Primero economía, que es lo más rápido. Básicamente decir que, bueno, la economía se fue a la mierda, ¿no? Porque el imperio romano se fue a la mierda, así que se dio un proceso de ruralización muy fuerte, asentando así las bases del feudalismo. En cuanto a la organización territorial, pues bueno, era casi un copia-pega de la romana, porque pues, las provincias eran las mismas, a excepción de 2 o 3 más. O sea que, bueno, era casi lo mismo. Y nada, el cargo ocupado de gobernar estas provincias era el del dux, el término del cual proviene la palabra duque. En cuanto a la monarquía, como ya he dicho, era electiva y además era muy inestable, tanto que los historiadores de la época emplearon un término llamado morbus gotorum, es decir, la enfermedad de los godos. O sea, ya con esto nos podemos hacer la idea de lo jodido que era. Además, el poder teórico del rey era bastante amplio, pero estaba muy limitado en la realidad por la nobleza y el clero. El rey contaba con una asamblea consultiva llamada Aula Regia o Officium Palatinum, donde se reunía con la nobleza y el clero a debatir pues, bueno, los asuntos pertinentes. Y ya es a partir del Cuarto Concilio de Toledo, en el año 632, que estos pasan a tener una función política también, abordándose, pues bueno, lo mismo, asuntos de relevancia. Una vez explicado esto, seguimos con la parte de los reyes, ¿vale? De hecho, solo voy a explicar un rey más, el último de todos, que es Don Rodrigo, el cual llega al trono en el año 710. Si es el último, es porque después de él no hay más, lógicamente, ¿no? O sea, que con él llega a su fin el reino visigodo. ¿Por qué llega a su fin? Pues bueno, hay muchas versiones, ¿vale? Pero la única parte que no cambia es que llegan los musulmanes a la península. Esto ocurrió en el 711, ¿vale? Las tropas musulmanas del califato Omeya llegan dirigidas por el gobernador de Tánger, que se llamaba Tariq ibn Ziyad, y nada, pues derrotaron a Rodrigo en la batalla de Guadalete e iniciaron la conquista de la península, la cual duró 3 años, hasta el año 714. Hay muchas versiones de por qué se da esta invasión.
He estado investigando y una ponía que era porque había una guerra civil entre Don Rodrigo y el anterior rey, que era Witiza, pero claro, yo he encontrado en otras fuentes que Witiza ya estaba muerto, así que pues un poco raro. Por otra parte, tenemos también la leyenda de la cava, ¿no? Que esa es la famosa, que cuenta que Don Rodrigo estaba paseando por Toledo y se asomó a una torre que tenía un baño y dentro del baño había una chica, pues, bañándose, ¿no? Es lo que tiene un baño. Entonces, pues a Rodrigo le moló la chica o lo que sea y pues al padre de la chavala pues no le hizo mucha gracia, ¿no? Era un noble llamado Don Julián. Entonces, este tal Don Julián coge y dice, sí, pues te vas a cagar. Y llama a los tíos estos y se lo cargan. Luego hay otra que leí en un libro de leyendas o no sé qué. Bueno, la cosa es que contaba la leyenda, dentro de la propia leyenda, contaba la leyenda que cada rey godo ponía en una puerta un candado y que esos candados no se debían abrir bajo ningún concepto. Bueno, pues a Rodrigo le sudó los cojones, ¿vale? Y abrió cada candado, que eran unos cuantos, casi más de 30 de hecho, siendo el primero de todos puesto por Hércules, ni más ni menos. Entonces abre la puerta y llega a una sala con un cofre y dentro del cofre hay un escrito que dice que si quien lo leyera, pues que estaba jodido porque por su culpa el reino visigodo se iba a ir a tomar por culo y efectivamente se fue a tomar por culo. Hay más versiones seguramente, pero estas son las tres que conozco. Y bueno, para que se vea, ¿no?, que lo importante de todo esto no es la causa, sino el final, que es la ocupación islámica. Y ya está, con esto finaliza el reino visigodo y ya, bueno, de hecho concluye también el primer tema. Vamos, he concluido un tema, tarda más de un mes, pero bueno, no pasa nada. Después de esto viene el segundo tema, ¿vale? Que va a iniciar con Al-Ándalus. Y nada, de momento me voy a callar, porque ya, pues bueno, yo creo que ha quedado una duración más que decente. Y nada más, con esto me despido. ¡Chao!